Ya estamos grabando. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo alrededor de la ansiedad, alrededor de los miedos que ha destapado esta pandemia, alrededor de la depresión, las tristezas, la desconexión que hemos sentido de nosotros mismos, más allá de la desconexión con otros seres humanos, con nosotros mismos. El darnos cuenta, el aceptar o el notar al menos, empezar por eso, el notar cómo influye la manera en que nosotros nos decimos cómo estamos. No estoy diciendo que sea nuestra culpa, que es porque yo digo estoy triste, entonces es que estoy triste y entonces es culpa mía y de lo que yo me digo. No es así. Pero tiene un componente ahí importante y se los quiero poner de una forma fácil para que me entiendan bien. Esto es muy básico, yo lo sé, pero me gusta poner ejemplos en lo básico para que de esta manera nos entendamos mejor y vayamos cada uno probándolo en nosotros mismos. Por favor, lo que yo les comparto, pruébenlo y ven si les funciona, si no les funciona. Pruébenlo a ver en qué situaciones sí les funciona, en otras a lo mejor no y necesitan otro tipo de ayuda, otro tipo de ideas, otro tipo de abordaje. Entonces, mi ejemplo es este. Recuerdo, lo he contado en algún otro momento, pero recuerdo que en algún momento cuando empezaba a entender esto de cómo nuestros pensamientos cuando surgen no son la verdad todo el tiempo, lo he dicho muchas veces, pero recordémoslo porque se nos olvida. Surge un pensamiento y cuando yo creo ese pensamiento, es decir, yo le hago caso, yo creo que eso es la verdad, entonces yo engancho con mis emociones, por lo tanto genero químicos, hormonas que se preparan porque ellos creen que es verdad lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, aquí voy al ejemplo que les iba a decir. Recuerdo que cuando mis hijas eran más pequeñitas, yo estaba en un programa de televisión en el que me despertaba muy tempranito y bueno, y cuidar niñas después y bueno, todo el relajo que según yo me desgastaba mucho, era cansado. Pero conforme va pasando el tiempo, claro que no es que uno ya empiece a descansar todo lo que quisiera, pero ya va cambiando la rutina. Pero recuerdo que en algún momento cuando yo regresaba a casa o mis chicas, mamá, ¿me cuentas un cuento? Mamá, ¿quieres jugar conmigo? A veces yo decía, ay, no, mi amor, ahorita estoy cansada, no, mi amor, estoy cansada. Cuando la gente me decía, Tuti, ¿cómo estás? Yo estoy cansada, madrugo todos los días y además las chicas y en la noche no me acuesto a la hora que quiero y además tengo que hacer esto y además... Y entonces mi discurso era estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. Y un día cuando estaba analizando toda esta cuestión de los pensamientos y cómo influyen en nuestro estado también, me puse a hacer la prueba de revisar si realmente estaba cansada. Es decir, en el momento en el que me decían ¿cómo estás, Tuti? En lugar de decir cansada, pero bien, decía alto, voy a revisarme. ¿Estoy ahorita cansada? Porque una cosa es que uno se mantenga cansado y eso ya es para ir a ver al doctor, ¿están de acuerdo? Para ir a hacerse análisis de sangre. Pero estar cansada todo el tiempo no es verdad. No en mí al menos. Y entonces empecé a hacer el ejercicio de revisarme si realmente estaba cansada. Entonces si me preguntaban, Tuti, ¿cómo estás? Posiblemente decía, estoy cansada. Pero entonces me acordaba. Decía, a ver, estoy cansada. Y revisaba mi cuerpo. No lo que mi mente decía, mi cuerpo. ¿El cuerpo se siente con energía? Yo me siento, podría seguir haciendo otras cosas. No estoy que me muero del sueño. No estoy... que no puedo, que arrastro los pies o que no puedo ni levantar los párpados, ¿no? Y entonces yo cuando revisaba me daba cuenta que no estaba cansada, que era una mentira lo que estaba diciendo, no porque yo era una mentirosa, porque posiblemente al final del día terminaba cansada o me iba a dormir muy bien, quiero decir que caía muy rápido a la hora de dormir. Y entonces empecé a hacer el ejercicio también con mis hijas. May, ¿me cuentas un cuento? No, mi amor, porque ahorita estoy... Y revisaba. Estoy cansada, reviso. Estoy tan cansada como para no agarrar un cuento y compartir con mi hija. Y me daba cuenta que no. Eso no quiere decir que todo lo que yo me decía en todo momento, solo con que yo me diga, no estoy cansada, o yo estoy bien, yo voy a seguir adelante, ¿no? El cuerpo, claro que se cansa y claro que va a necesitar reposo. Pero lo que yo puedo hacer es solo revisar. ¿Estoy cansada? Voy a revisar. Y a lo mejor y me doy cuenta, como a mí me pasó, que no era todo el tiempo. La mayoría de veces que yo decía estaba cansada, no estaba cansada. Pero si yo me mantenía en este discurso de estoy cansada. ¿Sí me siguen? Como que yo solita me voy creyendo y si yo me creo estoy cansada, mi cuerpo entero como que baje el flipón, ¿no? El switch de la energía para decir, no, la Tuti está cansada. La idea a la que quiero llegar es que revisemos, porque si yo digo es que me mantengo ansiosa, por ejemplo, como algunas personas me han compartido, revisa, te mantienes ansiosa, revisa tu instante. No te digo todo el día, pero revisa tu instante. Mantenerse ansiosa es una cosa muy desgastante. Tu cuerpo hasta casi que se tendría que desconectar si te mantuvieras ansioso o ansiosa todo el día. Haz el ejercicio de varias veces al día, revisa. Incluso cuando dices, ay, estoy tan ansiosa,
Puede ser que sí, estés ansiosa y que tus manos estén sudando y que tu corazón esté palpitando a 1000. O a lo mejor solo dices, ay, me mantengo ansiosa y no estás ansiosa. Y si dices, ay, estoy deprimido, deprimida, revísalo también. Porque la palabra ansiedad y depresión y fobias incluso y bipolaridad las estamos usando de una manera muy coloquial. Y esto es algo mucho más profundo, digamos. Y entonces si yo digo, ay, no, es que estoy bipolar, porque ahora así se usa como si fuera, ¿no? Como que todo el mundo lo pudiera tener o como todo el mundo pudiera manifestarlo. Revísalo. Todos tenemos cambios de humor. Eso es natural. Revisemos. Las veces que yo digo, estoy deprimida, puede ser que sí haya tenido un cambio grande y que me siento con menos energía y que es muy probable. Pero de eso a que yo me encierre al 100% dentro de la palabra depresión, ya es algo mucho más grande. Ahora pasa algo más también con esto de las tristezas, de la ansiedad, de mantenerme con miedos, etc. Y es que generalmente esas emociones conectamos con ellas porque estamos desconectándonos del presente. En general, funciona mucho así. Si yo estoy proyectando cosas terribles en el futuro, si yo estoy proyectando que voy a estar sola, si yo estoy proyectando que me voy a sentir siempre mal, si yo estoy proyectando que la gente que quiero se va a morir, si yo estoy proyectando escenarios que me producen miedo, no es que mi momento, mi realidad, mi presente me esté produciendo miedo o me esté produciendo ansiedad. Me lo está produciendo ese pensamiento que yo estoy teniendo sobre eso. Por eso he hablado tanto alrededor de la incertidumbre, porque decimos, no, esta incertidumbre me está matando, y lo entiendo la expresión perfectamente porque así lo hemos usado, pero analicémoslo despacito. Lo he dicho muchas veces, la incertidumbre no es ni positiva ni negativa. Si toda la vida, no solamente en nuestra historia, sino en la historia de la humanidad, hemos vivido en incertidumbre. Es decir, tenemos un lienzo en blanco todo el tiempo. No sabemos qué va a pasar en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 días, en 1 año. No lo sabemos. La incertidumbre solo es un lienzo en blanco. Sí, yo no controlo qué va a pasar en un rato, pero lo que sí puedo yo aprender a manejar son mis emociones y mis pensamientos de tal manera que no importe lo que venga, posiblemente voy a saber reaccionar mejor, voy a poder aportar algo a ese momento, voy a poder transitar, me gusta mucho la palabra, voy a poder transitarlo de mejor manera o más tranquila, o voy a poner más la atención, o ya sé que tengo que respirar, o ya sé que yo suelo ponerme muy ansiosa, entonces ya sé que ante lo que venga yo tengo que aprender a respirar o aprender a enfocar mis pensamientos hacia esto y a esto, aprender a revisar mi presente, lo que siempre les he compartido, revisar mi instante. Puedo estar en paz con este instante, solo con este, no me voy a adelantar más, porque si yo me adelanto más creo ansiedad, creo miedos. ¿Dónde existe el miedo? A ver, ¿dónde existe el miedo? Revísenlo, de verdad. Es una pregunta para que se respondan ahorita. Los miedos que yo pueda tener, miedo a que les pase algo a mis hijas, miedo a que esto no se acabe nunca, miedo a que observen lo que estoy diciendo. ¿En dónde está? Porque aquí no está. Aquí en este instante, ni a mi alrededor, ni en este instante está ese miedo. ¿Dónde está? No lo puedo palpar. ¿Dónde está? Está aquí en mi cabeza. Y aquí en mi cabeza es algo que intangible, es un pensamiento, ¿están de acuerdo? Es una idea. Y esa idea no existe, es una proyección mía. Y por eso me gusta a mí recordarnos que cuando estamos metidos en la ansiedad, metidos en el miedo, decir es que vivo en constante miedo, es que vivo en constante ansiedad, realmente tenemos que aprender a parar un poquitito, a encontrar esos instantes en donde no estamos enganchados en la ansiedad y el miedo, porque todos tenemos instantes, yo sé, de ansiedad y miedo, pero todos tenemos tal vez muchos más instantes en que no hay ansiedad ni miedo. Lo que pasa es que no los notamos, no los vemos, porque como dije al inicio, ya nos encerramos dentro del costal ansiedad, y entonces es ¿cómo estás con ansiedad? ¿Cómo estás ansiosa? ¿Cómo estás con miedo? Ya no soporto, sufro, Y entonces como ya me encerré dentro de ese costalito, ¿no? Dentro de esa burbuja con ese título, creo que constantemente estoy allí. Entonces salgamos, o sea, abramos los ojos y démonos cuenta que puede ser que hayan burbujitas por ahí de ansiedad, pero no es todo lo que existe, no es todo lo que yo vivo todo el tiempo. Recuérdense de la tuti cansada. No estoy cansada todo el tiempo, no estoy ansiosa todo el tiempo, no estoy con miedo todo el tiempo. Voy a hacer el ejercicio. Este es un ejercicio, no es automático, no es espontáneo a partir de que escucharon este videito. Es un ejercicio de parar y notar. Y cuando vamos notando que efectivamente tenemos muchos más momentitos de tranquilidad, muchos más momentos en que estoy en neutro, aunque sea, no tengo que estar pegando de brincos, bailando, feliz, sonriendo, carcajadas. No, ni siquiera tengo que estar ahí. Con que note que estoy en neutro, ya le puedo quitar a ese instante el título de ansiedad, de miedo, de depresión, de tristeza. ¿Me explico? Para concluir, para aprender a manejar un poquito más todas esas emociones, tenemos que empezar a parar y observar y preguntarnos. Solo nosotros lo sabemos. Solo nosotros vamos a poder dar esa respuesta ahorita.
¿Estoy ansiosa? Ahorita, en este instante, observo que mi cuerpo me responda. Porque si dejo que mi mente me responda, es sí, porque tal cosa, y empiezo yo solita a hacerme la idea, ¿no? A decir, sí, pero hace un momento sí estaba. No, pero dentro de un ratito sí voy a estar. No, en este instante, ahorita, respiro y observo. Ahorita, en este momento. Y si es que estaba con ansiedad, y si es que venía con miedos, y si es que me cacho a mí misma en uno de esos momentos de crisis o de nerviosismo o de como le quieran llamar, puedo parar también. A veces, poquito a poco y con la práctica vamos pudiendo llegar a esos momentos en que estamos en crisis y parar nosotros mismos ese tren de pensamientos, detenernos un poquitito y poder entonces preguntarnos y observarnos y decir, a ver, ¿por qué estoy ansiosa? Poco a poco vamos aprendiendo a cuestionarnos y a observar todos estos pensamientos catastróficos, dramáticos, que nos encanta tener. Somos re masoquistas con nuestros pensamientos. Cuando lo aceptamos, podemos verlos y decir, ay, no, qué bárbara, ¿hasta dónde me fui? Porque entonces en lugar de actuar desde la ansiedad, desde el miedo a ese futuro que no existe, pero que en mi mente ya existe, ya lo estoy viviendo y por eso vivo en esa ansiedad y en ese miedo, puedo regresar a este presente. A ver, en esos momentos de crisis podemos ir probando poco a poco. Hay unos que son más intensos que otros y los que no son tan intensos los podemos ir aprendiendo a manejar poquito a poco. Pero si no, si realmente estamos muy sumidos en esos momentos de vayamos poco a poco buscando otros momentos en donde no estemos ansiosos, en donde no, solo notémoslos. Si me levanto en la mañana, antes de que mi cabeza empiece a pensar todo lo que piensa, antes, en ese momento en que abro los ojos y antes de que yo empiece a pensar, noto que hay un espacito, pueden ser 3 segundos, pueden ser 1 minuto, puede ser 1 segundo, no importa, pero noto que en ese momento no había ansiedad, que en ese momento no había miedo, que en ese momento no había tristeza, me estaba solo levantando, mi mente estaba empezando a abrir los ojos, ¿ven? Cuando la mente ya empieza a abrir los ojos, quiere decir que mi mente con esos pensamientos son los que me conectan con estas emociones. Podemos elegir mejor nuestros pensamientos. Para eso hay un videito de zapatos mentales que me gusta muchísimo compartir, que también hablo en mi masterclass. La masterclass, el link lo dejo en la descripción de este video para que la vayan. Es gratuita, no cuesta 1 centavo. Pueden ir a verla. Hablo precisamente de cómo poder fluir, cómo poder seguir transitando las circunstancias que nos toquen transitar, para que ojalá se puedan enriquecer de esto que yo comparto. Y al final, ahorita, en un ratito de este video, les dejo también el videito de zapatos mentales, porque es aprender a observar esos pensamientos y a elegir. Este pensamiento que estoy teniendo no me sirve, no me sirve para transitar esto, porque me está llenando de miedo, me está llenando de ansiedad, me está haciendo caminar como zapatos incómoda, mentales, ¿no? Zapatos mentales, por eso les llamo así, me está haciendo caminar incómoda. Aprendamos a observar pensamientos, aprendamos a dejar de decirnos aquí y aquí que vivimos en ansiedad, que vivimos en depresión, que ya no soportamos, que tenemos el miedo, que esta situación ya no la podremos aguantar, porque ¿saben qué? Esta situación, si yo digo no la puedo aguantar, ¿a qué me predispongo? Me pone como en defensa, como en desesperación, como en no querer tirarlo todo por la borda. Pero la realidad es que aquí estoy. Y ahora sí, me voy despidiendo. Les dejo una vez más, como les dije, el videito por aquí, se los voy a dejar. El de zapatos mentales, para que lo vean. Quienes lo vieron, véanlo otra vez. Porque a veces de verdad nos calan más algunos conceptos que otros. Nos calan más, bueno, ustedes me entendieron. Pero para que quede en nosotros esta idea y ojalá nos ayude a transitar este momentito de forma diferente. Les mando un beso, gracias por estar atentos. Déjenme sus preguntitas para seguir abordando todo tipo de temas a lo largo de la semana. Semana tras semana estamos publicando videitos para ustedes, para enriquecer sus vidas. Compártanlos todo lo que quieran, son suyos con mucho cariñito y hasta la próxima. Ah, y recuerden... Se me olvidó esa parte, ¡qué barbaridad! Y recuerden que con lo que hoy ya tenemos, de verdad, con lo que hoy ya tenemos, aunque no sea lo ideal, aunque no sea lo que queramos, aunque no sea lo que estábamos acostumbrados, pero no importa, otra vez, que esta frase les cale en el corazón, con lo que hoy ya tenemos, también podemos vivir a colores. Les mando un beso, los quiero mucho.